Les pedimos unos minutos, por favor. Tenemos algunos inconvenientes para la conectividad con el doctor Susaníbar. Buenos días, doctor Luis. ¿Me logra escuchar, por favor? Doctor Luis. ¿Me logra escuchar, doctor Luis, por favor? No hay audio de retorno, doctor. Hola, hola. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí. Deme Ya hay un problemita por ahí. Sí, deme unos minutitos, por favor, para hacer la Por presentación. favor, quiero que me digas si se ve en la pantalla que estoy compartiendo o no. Sí. Ya, ok. Diciembre 23, vasectomía. Ya, espera. Lo que pasa es que quiero que me orientes, porque estoy probando el StreamYard, ¿ya? A ver, quiero que me orientes, a ver. Ahí se ve todo bien, ¿no? ¿Sí? Ya, ok, ya, estamos listos. Disculpa, Ya. pero solamente está coordinando. Sí, No unos hay apuro, minutos, no hay por apuro. favor. Ya. Dale. Muy buenos días con todos los presentes. En este ciclo de TeleYeses, los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Los invitamos a participar de la TeleYese programada para el día de hoy, jueves 23 de diciembre. ¿Sabes qué es la vasectomía? Que se encuentra a cargo del doctor Luis Susaníbar Napurí, especialista en urología, médico de urología peruana, invitado por la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctor Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Espero que me gustaría que me confirme si me están escuchando ahí, por favor. Sí, se escucha Muy alto bien, ¿qué y tal? claro. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Yo encantadísimo de colaborar con la red de salud. Siempre va a ser un honor poderme dirigirme al público general y también a mis colegas. Hoy día vamos a hablar uno de los temas posiblemente que más llama la atención en los jóvenes y en las personas mayores, ¿no? En los jóvenes porque es un método anticoncepción, ¿no? Que tiene muchos mitos alrededor, y en las personas mayores que ya han realizado la vasectomía, que tienen la duda si se puede revertir, si es efectivo o no. Hoy día vamos a hablar de este tema interesantísimo de vasectomía. Si ustedes quieren ver los vídeos, los pueden posteriormente buscar en las redes de TeleIEC, ¿no? Como hemos tenido acceso la vez pasada que me dio gentilmente el doctor Napuri. Y ustedes pueden rever el vídeo, les va a gustar bastante. Vamos a hablar lo que dice la normativa internacional y lo que dice la normativa nacional al respecto de la vasectomía, ¿no?
En primer lugar, tenemos que considerar la vasectomía como un procedimiento que se denomina actualmente anticoncepción quirúrgica voluntaria. El hecho de ser voluntario significa que el hombre no tiene que pedirle permiso a la pareja para hacer la vasectomía, ¿no? Hay una serie de pautas que se recomiendan antes de realizar el procedimiento, pero es importante que se sepa eso, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué debemos saber? ¿Cómo se hace? ¿Tiene complicaciones? Todo ello lo vamos a tratar de dilucidar durante esta charla. En primer lugar, ¿qué significa la vasectomía? La vasectomía, estamos acostumbrados los médicos y también los abogados a utilizar palabras derivadas del latín y del griego. La vasectomía viene de vasum, vaso, ¿no? Ectomía, que es compuesto, ¿no? Y del griego ek, fuera, ¿no? Es un término complejo que nosotros utilizamos para referirnos a un procedimiento que consiste en cortar, ¿no? El tomé del latín, que significa cortar, ¿no? Entonces, cortar en varias partes o en dos partes un vaso, ¿no? En este caso, el conducto deferente. ¿Qué dicen las guías internacionales de urología, ¿no? Las guías, en este caso, es la guía norteamericana de urología, ¿no? Nos dice a la sazón, ¿no? Que este procedimiento está destinado a ser un procedimiento permanente de anticoncepción. Si bien es reversible, tanto en el Perú, en Latinoamérica, como en el mundo entero, se considera la vasectomía como un método anticonceptivo permanente. Ojo, si bien es reversible y sí se puede revertir con un procedimiento llamado vasectomía, la vasectomía debe ser considerada como un proceso de anticoncepción permanente, y eso lo dice la normativa internacional y la normativa nacional, que vamos a ver más adelante. La vasectomía no produce la esterilidad inmediata, es decir, que usted todavía puede continuar teniendo las posibilidades de tener un bebito, ¿no? De engendrar un bebito. Hay un tiempo, un periodo que tenemos que mantener métodos anticonceptivos con la pareja para evitar que salga embarazada, ¿ok? Después de la vasectomía es por ello que se requiere otra forma de anticoncepción hasta que se confirme la oclusión completa del conducto deferente mediante el análisis de semen posterior a la vasectomía. Vamos a explicar de aquí adelantito un poquito cómo se hace esto. El riesgo de embarazo siempre va a existir desde uno en 2000, o 1 en 10.000, 1 en 100.000, dependiendo de la serie que uno realice, pero siempre va a ser un riesgo. Acordémonos de eso. O sea, tener vasectomía no nos garantiza que no tengamos hijitos, sobre todo los primeros meses, hasta que el médico confirme. Lo vamos a ver un poco más adelante. Es muy raro que se tenga que repetir o que se tenga que realizar una revisión del procedimiento, sin embargo, eso es factible, ¿no? Los pacientes deben abstenerse de eyacular durante una semana posterior a la vasectomía por varias razones. La primera razón es que todavía están recién operados, los conductos acaban de ser incididos, acaban de ser cortados y puede haber algún tipo de inflamación, consecuencia de la actividad sexual inmediata. Es muy raro que el acto sexual produzca que los tubos se lleguen a unir de nuevo, los tubos, porque lo que se hace es una sección de los deferentes, ¿no? Y es muy raro, pues, que esto suceda, pero esa es la recomendación. Estamos hablando de normativa internacional, ya vamos a pasar a los requerimientos nacionales. Las opciones para fertilidad después de la vasectomía van a incluir la reversión de la vasectomía, es volver a unir los tubos que se han desconectado, ¿ok? Y la recuperación de espermatozoides mediante la aspiración de conducto de la glándula del epidídimo, que está por detrás de los testículos en el polo posterior. Uno puede obtener también de ahí un aspirado y conseguir espermatozoides para una fecundación in vitro o un ICSI. ¿Ok? Es muy raro que la vasectomía produzca complicaciones, ¿no? Y generalmente de 1 al 2%, dolor, eritema, infección en menor grado, y la pérdida de la gónada, pues es una cuestión pero muy rara, ¿no? El dolor escrotal podría ser una de las consecuencias que más le incomoda al paciente, sobre todo en algunos casos que tiene
umbrales bajos de dolor, el dolor escrotal puede acompañar al paciente por mucho tiempo. Esto es un dolor agudo que posterior a la vasectomía que se hace crónico, pasan más de 3, 4 semanas y el paciente sigue con incomodidad. El dolor puede ser tan intenso que inclusive el médico puede optar por una reversión de vasectomía. Ese es uno de los tratamientos de dolor testicular crónico que tenemos programado con el doctor Napurí conversar a posteriori. Quiero detenerme un poquitito para que conozcan ustedes de primera mano cómo es esto de la vasectomía. ¿Okay? Doctor Napurí, quiero que me confirme si está viendo bien las imágenes. Sí. Ok, porque no tengo retorno. Les voy a enseñar, yo tengo acá un esquema para que ustedes entiendan un poquito mejor lo que es el contenido de la bolsa escrotal. Los varones tenemos una bolsa, ¿no? Dentro de la bolsa, en el lado derecho y en el lado izquierdo, tenemos a las gónadas. Muchas personas piensan que dentro de la bolsa solamente hay testículos, y en realidad hay más que testículos. Primero que la bolsa escrotal, esa bolsa donde están contenidos los testículos, tiene muchas capas. Tienen piel, tienen una lámina muy delgadita de grasa, tienen músculo. Y estas capas tienen relación con las partes superiores del organismo, con el abdomen y con la pelvis. Entonces, no es raro que un dolor en el abdomen pueda referirse o pueda irradiarse hacia la zona genital e interpretarse como un dolor testicular. Dentro de la bolsa escrotal tenemos 3 estructuras primordiales, ¿no? El testículo, que todos los conocemos, ¿no? Lo que algunos llaman huevo por su forma de ovoidea, ¿no? Por la contextura de un huevo duro, pues así más o menos es un testículo, es la gónada masculina por definición. Pero por detrás, aquí en verde, por detrás en el polo posterior del testículo, por detrás, que va desde el polo superior al inferior, abarcando todo el polo posterior, en una forma de ser se encuentra el epidídimo. El testículo se encarga de producir los espermatozoides y la parte verde del epidídimo es el gimnasio de los espermatozoides, es donde los espermatozoides se entrenan y maduran, se nutren para el largo camino que tienen hacia el exterior y su posterior trabajo en procura del óvulo para la fecundación. Es aquí, en la zona verde, donde los espermatozoides se entrenan para su maratón final, que significa la eyaculación y la fecundación. Y esta zona verde, que es el epidídimo, se conecta aquí en la parte inferior, miren bien, con un túbulo, que es el conducto deferente. El testículo produce los espermatozoides, el epidídimo lo que hace es madurarlos, y por el conducto diferente, esa es la vía de evitamiento, la vía expresa, ¿no? La carretera central, la carretera panamericana sur, que lleva los espermatozoides al exterior para que se junten con el líquido seminal de las vesículas seminales y que se junten con el líquido prostático, y todo eso forma constituyente del semen. ¿Qué se hace en la vasectomía? Este tubo, que se llama conducto deferente, se liga y se corta. ¿Para qué? Para que la carretera que lleva los espermatozoides no le dé pase a los espermatozoides y la pareja no salga embarazada. Eso es lo que hacemos los urólogos en la vasectomía. No cortamos las gónadas, no cortamos los testículos, no cortamos los epidídimos, no dañamos los conductos deferentes, simplemente cortamos la comunicación. Los vasos sanguíneos van a seguir irrigando las gónadas, los nervios van a seguir inervando las gónadas. Es por eso que el paciente lo único que no va a poder es fecundar. Y otra cuestión que le preocupa mucho al varón también es la pérdida de volumen del semen. Recordemos que el testículo solamente aporta el 5% de volumen del semen. O sea, prácticamente la percepción volumétrica del eyaculado no va a variar mucho, tanto para el varón como para la esposa, para la pareja que percibe la eyaculación. No van a notar la variación. Lo que van a notar es un poco el color, lógicamente, porque le estamos quitando la espesura que da los espermatozoides, ¿no? Sigamos pues con la charla, que espero esté siendo de su agrado. Lo hemos preparado con bastante tiempo con el doctor Napurí para que llegue a sus casas. Bueno, seguimos con la charla. En el caso de... Y seguimos con las recomendaciones internacionales, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Espérenme un poquitito, que parece que acá tengo un problemita. A ver si me dan retorno.
A ver. Sí, ya está. Solo comparta una ventana, doctor, no, Sí, pantalla. No, lo que pasa es que el programa está complicándonos la emisión, pero sí, yo lo tengo claro. Bueno, algunas cuestiones que están en las guías internacionales y que no figuran en la guía nacional es justamente esta lámina, ¿no? Los antibióticos no están indicados luego de una vasectomía de rutina. Muchas personas se preocupan porque el médico no les ofrece un antibiótico luego de la cirugía. No necesitan antibióticos, tal vez un analgésico, pero no un antibiótico. La vasectomía se puede realizar con anestesia local, que es como ha sido diseñada, pero también, pues, si el paciente tiene mucha ansiedad, mucho temor, hay pacientes que son muy temerosos de las agujas, se ponen muy nerviosos, se puede ofrecer una hipnoanestesia, y en algunos casos muy extremos, una anestesia regional. El aislamiento del conducto deferente tiene varias técnicas. La más conocida, la más procurada por los pacientes en la actualidad en el Perú es la vasectomía sin bisturí, que como vamos a ver más adelante no se hace en el Perú. No se hace en el Perú, porque para que se haga una vasectomía sin bisturí en el Perú, tiene que cumplirse, y en el mundo entero, una serie de etapas que en el Perú usualmente no se cumplen. Lo que se hace en el 99.9% de casos de vasectomía en el Perú es la vasectomía mínimamente invasiva, que es otro término muy similar a la vasectomía sin bisturí, pero que se ha generalizado. Sin embargo, no son sinónimos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. La técnica de vasectomía sin bisturí es la más conocida en la actualidad, es la más procurada, es la más consultada en las redes sociales. Los pacientes piensan que al ser sin bisturí no van a tener ninguna lesión, ninguna herida, ninguna cicatriz en la bolsa escrotal, pero la verdad es que eso es imposible. No se puede acceder a los conductos deferentes más que a través de la piel. O sea que va a tener que haber una incisión, ¿no? Solamente que esta incisión se hace con un aparato especial que son las pinzas de Lee. Como dice bien claro aquí el slide, la lámina, para llamarse vasectomía sin bisturí, deben cumplirse 9 pasos estrictos que no se hacen regularmente en Perú. Lo vamos a ver un poco más adelante. La técnica más utilizada en el Perú, y lo vuelvo a repetir, es la vasectomía mínimamente invasiva. ¿Okay? No la vasectomía sin bisturí. Estricto senso, ¿no? Hablando en términos científicos y pegados a la regla, no es la vasectomía sin bisturí. Dentro de lo que es el aislamiento del conducto deferente hay varias técnicas, y eso es lo que desarrolla posteriormente Lee, ¿no? Lee es el que describe la técnica no de vasectomía, sino la técnica de aislamiento del conducto deferente, y la llama técnica de aislamiento del conducto deferente sin bisturí. Es lo que Lee inventa, ¿no? El aislamiento, no la técnica de la vasectomía, porque la técnica de vasectomía lo único que consiste es cortar el conducto deferente. Entonces, este aislamiento del conducto deferente se puede hacer mínimamente invasiva, o con la técnica sin bisturí, o con la técnica antigua con bisturí, ¿no? Lo que se hace, cómo se trabaja el conducto deferente una vez que se ha cortado, ¿no? Una vez que uno hace la sección del conducto deferente, lo que hace uno, por ejemplo, puede hacer una cauterización, puede poner una telita, ¿no? de fascia por encima para evitar, entre comillas, que se vuelvan a unir los conductos, ¿no? Puede poner una ligadura, ¿no? Puede poner una sutura, una liga especial, ¿no? Puede poner una sutura, ¿no? Puede poner un clip, ¿no? Hay muchas maneras de ocluir el conducto deferente con la intención de que no se vuelvan a reconectar, digamos, ¿no? Cosa muy extraña, todos los médicos sabemos muy bien que las conexiones espontáneas entre órganos que han sido seccionados son muy difíciles, ¿no? Pero está descrito, ¿no? Hay una tercera técnica que es la técnica sin corte, ¿no? Que es la técnica mediante electrocauterización extendida, que yo personalmente no la he practicado nunca y no la recomiendo tampoco, porque esa técnica puede tener fallas. Y las fallas nos puede poner ante el nacimiento de una criatura, ¿no?
Esto es solamente para que ustedes vean cuáles son los tipos de técnicas. O sea, una cirugía que aparentemente es tan sencilla, que es poco compleja, una cirugía que, o procedimiento, como le llaman ustedes, que aparentemente pues dura 15, 20 minutos, puede tener eh, más de una forma de ejecutarse, y están estudiadas esas formas. Ya la Asociación Norteamericana de Urología y la Asociación Europea de Urología han emitido guías sobre vasectomía, ¿no? Es más, el doctor Lee tiene un manual de vasectomía, que por ahí les voy a enseñar algunas de las láminas del doctor Lee. El doctor Lee es quien inventa la vasectomía. El doctor Lee viene en el año 86 al Perú, acude al Hospital Daniel Alcides Carrión. En esa época mi padre era jefe de servicio, y les enseña a los peruanos, el mismo doctor Lee, el mismo creador de la técnica de vasectomía, le enseña a los peruanos a hacer la técnica de vasectomía, y deja como recuerdo una de las pinzas del doctor Lee, que las tiene, si no me equivoco, en el Hospital de Carrión, como un recuerdo de aquella época, ¿no? O sea, tuvimos el privilegio de aprender la técnica acá en el Perú, en el Hospital de Carrión, en el Callao, de primera mano del mismo inventor de la técnica. A ver, seguimos. Bueno, hay una serie de mitos al respecto de la vasectomía, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre la parte normativa nacional. Pero, ¿qué mitos hay? Altera el desempeño sexual, es una forma de castración, causa daño a los genitales, aumenta el cáncer, hace que uno pierda peso. O sea, todos estos mitos hay que romperlos, ¿no? Las personas que se han realizado vasectomía no tienen alteración en su desempeño sexual, perdón. Sienten igual, eyaculan igual, gozan igual, no tiene por qué cambiar el tiempo eyaculatorio, el tiempo de latencia intravaginal, el deseo sexual se mantiene y las erecciones son firmes. Ojo, que si usted se va a someter a un procedimiento de vasectomía y ya tiene algún tipo de disfunción sexual, sea eyaculatoria, del deseo o de erección convergente con el urólogo, porque no vaya a ser que usted se haga la vasectomía que ya teniendo un problema de disfunción eréctil, y después, como consecuencia de la vasectomía, usted piense que la disfunción eréctil es causada por la vasectomía. Mucho ojo con eso. Otra cosa más importante que hay que considerar es que muchas personas piensan que es una forma de castración, y esto no es una forma de castración. La castración consiste en quitar las gónadas, quitar los testículos, seccionarlos y sacarlos del organismo, y eso no se hace en una vasectomía. Tampoco este procedimiento causa daños a los genitales, salvo alguna incomodidad posterior al procedimiento que dura 1 o 2 semanas. El riesgo de cáncer definitivamente no existe para la vasectomía identificada como un factor de riesgo de cáncer testicular, ni de cáncer de ninguna otra índole por acaso. ¿Ok? Y tampoco, como algunos tienen esa idea de que a los animales, cuando se les somete a un proceso de castración, engordan, los hombres, luego de la vasectomía, no deben por qué subir de peso, ¿no? Entonces, no tienen ninguna consideración estos mitos, y era importante responder algunas cosas. ¿Qué se hace en el Perú? En el Perú existe este documento técnico que ustedes ven acá a mi costado. Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar. Ahí les dejo el enlace. Yo siempre trato de hacer las charlas basadas en evidencia científica, y siempre trato de compartirles, no va a ser la primera vez que lo hagamos con ustedes, los enlaces donde ustedes pueden ingresar a los documentos que yo utilizo para la emisión y para la preparación de las charlas. En este caso, la Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, ¿no?, la denomina anticoncepción quirúrgica masculina voluntaria, AQV para los médicos, ¿no? Anticoncepción quirúrgica voluntaria, en este caso masculina. ¿Qué dice la norma? Y aquí es donde tenemos que ponernos a pensar un poquito cuando vamos a buscar hacernos la vasectomía, oferta-demanda. La medicina no es un producto de consumo. La medicina es un acto médico responsable en el cual participa un paciente, participa un médico, el paciente tiene que ser evaluado por el médico, tiene que pasar una entrevista, tiene que valorarse sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares, tiene que examinarle clínicamente, tiene que darle un diagnóstico diferencial y posiblemente pedirle algunas pruebas para llegar finalmente a un diagnóstico final. Si no se cumplen esas etapas,
que se llama acto médico, usted no ha sido sometido a ninguna evaluación médica. Y como ustedes ven aquí, el paciente, la norma peruana dice claramente que todo paciente que va a ser sometido a un procedimiento anticonceptivo quirúrgico para, en este caso, no poder tener hijos, que se llama vasectomía, este paciente, esta persona tiene que recibir 3 consejerías, que las pueden hacer en la posta médica, las pueden hacer en el hospital, las pueden hacer con su médico privado, pero tiene que tener 3 sesiones de consejería. De ahí la importancia, ¿no? De que usted vaya a un sitio y hoy día quiero hacerme la vasectomía, le hacen la vasectomía, yo me preguntaría, ¿en qué momento le hicieron la consejería? Tengamos en cuenta que una consejería no baja de 20 minutos. Entonces, tenemos que considerar eso al momento de nosotros decidir la selección del médico que nos va a realizar el procedimiento. Es necesario evaluar sífilis, HIV, ¿ok? Y en estas épocas también la prueba de COVID. ¿Okay? Entonces, a estos 2 requerimientos que estamos viendo acá, a mi lado izquierdo, de evaluar el HIV y evaluar la sífilis, hay que también pedir una prueba de COVID, ¿okay? Para realizar la vasectomía. El tiempo quirúrgico, según la norma técnica, es de 30 minutos, ¿no? Generalmente dura de 15 a 20 minutos, pero nunca una vasectomía dura 5 minutos o 10 minutos. Nunca, absolutamente nunca, porque nosotros tenemos que preparar al paciente, hacerle la asepsia correspondiente, colocar los campos y poner la anestesia, y eso en las manos más diestras no demora menos de 10 minutos. Entonces, cuando ustedes leen tendenciosamente que una vasectomía se hace en 10 minutos, me preguntaría yo en qué momento lo anestesian o preparan el campo quirúrgico del paciente. Entonces, una vasectomía, y la norma técnica le establece como un límite promedio de 30 minutos. Además, que luego de la vasectomía el paciente va a tener que permanecer en observación, ¿ok? En observación. Si el paciente vive en la ciudad, 2 horas de observación. Si el paciente vive fuera de la ciudad, va a viajar, por ejemplo, usted viene a Lima, se hace la vasectomía, y se tiene que regresar a Huacho, tiene que quedarse por lo menos 6 horas, de 4 a 6 horas en observación. Norma, por si acaso. Es una norma técnica. La pregunta que yo me haría es si usted se ha hecho la vasectomía, ¿se han cumplido estos requerimientos? Eso es lo que yo me haría. Me gustaría que los pacientes lo respondan. Y lo que se debe hacer también es que el paciente por lo menos reciba 3 atenciones de salud. Una antes del procedimiento, una posterior al procedimiento y una a los 90 días, 3 meses después del procedimiento. ¿Para qué son esas atenciones? La primera, para conversar con el paciente, para que el paciente firme el consentimiento informado, para que el paciente sepa los pros y los contras de la cirugía. La consulta posterior es para hacer el control del procedimiento, para ver si ha habido alguna infección, si ha habido alguna incomodidad con el paciente, y la consulta de los 90 días es para estar seguros que a los 90 días el paciente ya no tiene espermatozoides, ¿no? A partir de los 90 días se hace un espermiograma, y si el espermiograma sale 0, entonces nosotros le damos su licencia a James Bond, ¿no? Para que pueda tranquilamente tener actividad sexual sin necesidad ya de protección. O sea que durante esos 90 días el paciente tiene que cuidarse, tiene que cuidar a la pareja, porque puede haber un embarazo no deseado. ¿Ok? Seguimos con la vasectomía, ¿no? Consiste en ligar los conductos deferentes derecho e izquierdo con el fin de evitar el pasaje de espermatozoides y con ello que la mujer quede embarazada, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo anterior, cortar el paso, la carretera, la vía expresa, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, ¿no? La vía por donde se desplazan los espermatozoides para que lleguen a fecundar. No le damos pase, ¿ok? Eso es en términos generales, ¿no? En cuanto al posteriori, ¿no? Cuando uno ya se hizo la vasectomía, ¿qué hay que pasar? Como no produce infertilidad inmediata, uno debe utilizar algún método anticonceptivo de barrera, o la pareja puede utilizar un apoyo, puede utilizar un implante, pero tienen que cuidarse unos 3 meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que el médico le evalúe y le diga, usted ya no tiene conteo de espermatozoides, su conteo es 0, entonces uno ya está tranquilo, porque si no puede venir nuestro muchachito en ese tiempo es donde el paciente tiene que tener muchísimo cuidado, porque la esposa puede salir embarazada. ¿Ok? El examen de esperma, si bien no es rutinario en muchos países, yo personalmente lo
lo solicito luego de la vasectomía a los 3 meses, ¿no? Les digo a los pacientes, regresen a los 3 meses con este examen de esperma para evaluarlo, y el examen de esperma lo tiene que hacer a los 3 meses, no lo puede hacer inmediatamente, porque ahí tiene que salir 0 espermatozoides, ¿no? Usualmente las complicaciones, pues como veíamos antes, son bastante pocas, ¿no? El procedimiento se puede hacer con anestesia local, que es la gran mayoría. Si usted es muy ansioso, una hipnoanalgesia, ¿qué cosa es esto? El anestesiólogo le pone un sedante, usted se relaja un poquito y el urólogo procede a hacerle la vasectomía, usted no va a sentir absolutamente nada. Puede producir dolor crónico, tienen que saberlo, converse usted con su médico. Nuevamente, si ustedes quieren, pueden volver a entrar a los videos de TeleIEC que están colgados en el YouTube. Me imagino que más tarde el doctor Eric nos va a pasar un enlace para poder rever la charla y todas las charlas geniales que hemos encontrado en esta plataforma de YouTube. Acuérdense que no es necesario tomar antibióticos después de la cirugía, pero puede ser necesario, sí, algún analgésico, ¿no? Usualmente, la primera semana es la semana que nosotros recomendamos no tener actividad sexual. Antes de la cirugía hay que saber varias cosas. Recomendaciones: ser mayor de edad, preferentemente mayor de 25 años, ¿no? Si es casado, es importante que haya completado el número de hijos deseados. Generalmente uno recomienda tener por lo menos 2 hijitos, ¿no? Que el usuario haya tenido sus sesiones de consejería previas, ¿no? Que haya comprendido el significado del procedimiento, que haya firmado el consentimiento informado, ¿no? Que haya entendido todo sobre el tipo de intervención a la cual va a ser sometido, ¿no? Que el procedimiento debe realizarse bajo las normas quirúrgicas y de esterilización vigentes en nuestro medio, ¿no? Que podría el médico urólogo pedirle un espermiograma a los 3 meses para ver si ya no tiene espermatozoides en el conteo, y que el proveedor debe ser un médico, que no es necesario que sea urólogo, pero debe ser un médico entrenado en vasectomía, ¿ok? No puede ser un profesional de la salud que no sea médico, ¿ok? Este procedimiento está destinado para que lo hagan los médicos, ¿ok? Después del procedimiento que hay que hacer, pues mínimo 2 horas de observación si usted está en la localidad. Si usted va a viajar, ya saben, entre 4 a 6 horas de observación, ¿ok? Hay que entregarle al paciente, y eso muchas veces los médicos nos olvidamos, o simplemente nuestra letra nos traiciona, hay que hacer mea culpa. Los médicos a veces escribimos terrible. No está de más en esta época de tecnología enviarle un mensaje al paciente con las indicaciones, o tener una impresión de las indicaciones, porque hay que entregarle al paciente por escrito los cuidados que tiene que tener, ¿no? Si usted tiene incomodidad, el hielo es una herramienta fabulosa como desinflamatorio. El truco, la dica o las perlas, ¿no? Como se dice en el argot, es poner el hielo en la zona que incomoda durante 10 minutos, no más. 10 minutos, 3 o 4 veces al día, y eso le va a aliviar rápidamente el dolor. Después de la vasectomía es recomendable hacer un poco de reposo. Si usted se da un tiempo, mejor descansar 1 o 2 días, reposo, significa estar en la casa, no estar caminando, no irnos a gironear, no irnos de compra. Reposo es estar en la casa descansando, porque el movimiento de las gónadas durante la deambulación puede hacer que le incomode un poco la cirugía los 2 primeros días, ¿ok? Además de esto, bueno, se puede utilizar un analgésico sencillo, paracetamol o ibuprofeno, que va muy bien con los pacientes. Hay que asegurarnos de que el método no, y hay que repetirlo, lo he repetido mucho en la charla, no es un anticonceptivo inmediato, ¿ok? Algunos dicen que hay que tener 20, 30 eyaculaciones, ¿no? Pero la verdad es que la mejor manera de estar seguros de que ya no somos fértiles es hacernos un espermiograma a los 3 meses. Es muy raro que a los 3 meses todavía haya esperma. ¿Qué sucede si a los 3 meses todavía hay algún conteo? Pues se pide un conteo al 4.º mes. Si a pesar de que el paciente sigue con conteos importantes al 4.º mes, hay que hacer una revisión quirúrgica. ¿Qué significa una revisión quirúrgica? Hay que reoperarlo, ¿ok? Bueno, seguimos, ¿no? Las complicaciones, que es una pregunta que siempre nos hacen llegar los pacientes, ¿no? Si hay mucho dolor, pues un suspensor, ibuprofeno, el hielo va genial. El Yantén, empastes de Yantén, a los que les gusta la medicina natural, ha demostrado el Yantén ser un antiinflamatorio muy importante.
Eso se demostró en estudios de odontología en la Universidad Peruana de Itamariya. Si hay un moretón, una equímesis, lo que se hace, pues, igual, aplicar hielo, ¿no? Compresas de hielo, es un moretón, es como un chinchón, eso poco a poco va a ir desapareciendo, ¿no? Si hay una infección, la mejor manera es buscar al médico, ¿no? ¿Cómo podemos sospechar de que hay una infección en la zona de la herida? Porque usted toca la zona y le duele, la zona está roja, ¿no? Puede haber secreción y la zona está caliente, ¿no? Entonces, si la zona donde el médico le ha operado está roja, está muy dolorosa, está más caliente que con los contornos que la rodean, la posibilidad de una infección es amplia. Además, como usted no es médico, de repente no sabe, no tiene criterios para determinar si hay una infección o no. Entonces, a la primera duda, ir donde su profesional de la salud para que le dé una orientación. De repente es más un susto que una preocupación seria, pero ante la duda, nuevamente, si usted tiene una duda después de la cirugía y le está incomodando, busque al médico que le hizo la cirugía para que usted esté más tranquilo. ¿Ok? También pueden aparecer zonas de fibrosis, y esto es bastante frecuente, porque uno ha hecho una ligadura, entonces en esa zona, el paciente cuando se palpe va a notar que hay un endurecimiento, ¿no? Un granuloma, y eso es bastante frecuente, ¿no? ¿Cuándo llamar al médico? Si después de la vasectomía comienzas con problemas para orinar, por ejemplo. No te levantas a cada rato en la noche, te arde para orinar, te quema para orinar, estás yendo muchas veces al baño, puede ser una infección urinaria consecuencia de la vasectomía, ¿no? Si el dolor es intenso, ¿no? Si el dolor es intenso, generalmente un dolor intenso se considera a partir de 7/10 de intensidad, ¿no? Si 0 es no me duele nada y 10 es el dolor es insoportable, ¿no? Muy parecido al dolor de dientes, muy parecido al cólico renal, muy parecido al parto. Insoportable. Entonces, si usted está con un dolor 7/10, 8/10 de intensidad, ir al médico, ¿no? Si ustedes notan que la herida comienza a tener secreción constante y no baja la cantidad de secreción, ¿no? Si notan que hay un sangrado, sangre viva, ¿no? Sangrado rutilante, o notan que el escroto comienza a aumentar de volumen considerablemente, porque el escroto no tiene por qué aumentar de volumen considerablemente luego de una vasectomía. Puede suceder, ¿okay? Eso es muy raro, no tiene que suceder eso, ¿no? Y un dolor muy intenso también en la zona de la operación, como habíamos conversado, esos signos de alarma, ¿no? Teniendo en cuenta que la técnica de vasectomía sin bisturí es un método de aislamiento, es un método de aislamiento del conducto deferente y no especifica un método de oclusión del conducto deferente. Eso es lo que llamaba Lee a su procedimiento. La vasectomía sin bisturí es un método de aislamiento, no de corte. Por eso les estoy trayendo de repente una primicia que ustedes no conocían, ¿no? No es la vasectomía lo que se hace, sino el aislamiento se llama. La técnica de aislamiento, el conducto deferente de Lee. Es una foto que me gusta muchísimo porque estoy con mi hermano Fernando a la izquierda, mi profesor Paul Perito a la mano derecha, y yo estoy de cirujano frente a una enfermera, como ustedes ven. Para que se considere una técnica de Lee, se tienen que cumplir por aquí, ¿no? Estos 9 pasos, ¿no? O sea, utilizar una pinza de anillo, aplicar la abrazadera de anillo, crear una abertura de menos de 10 milímetros, perforar conducto desnudo con una punta del disector, utilizar la maniobra de supinación, ¿no? Nuevamente utilizar la pinza de anillo, hacer la disección posterior con un disector de conductos, dividir el deferente y dejar la piel sin suturar, ¿no? Estos 9 pasos, usualmente cuando uno ve la técnica operatoria en el momento de la vasectomía, no se cumple, ¿no? Entonces, no se puede llamar vasectomía sin bisturí si no se cumplen todos estos 9 pasos, son estos 9 de aquí, ¿no? Eso no significa que no se haga la vasectomía sin bisturí en el Perú, sino que ya no se llamaría vasectomía sin bisturí, término estricto, sino vasectomía mínimamente invasiva, porque utilizan los mismos instrumentos de vasectomía, ¿no? Por ejemplo, ahí está la pinza, estas son las pinzas del hígado de la izquierda, la pinza de anillo, que es lo que va a ayudar, la pinza de anillo, imagínense ustedes acá, le vamos de nuevo al ejemplo, ¿no? Vamos a ver la pinza de anillo, ¿qué hace? Vamos al ejemplo, la pinza de anillo como un anillo, agarra el conducto y lo levanta, ¿no? Está escondido el conducto dentro de la bolsa escrotal y lo levanta.
¿para qué sirve la pinza de disección, ¿no? El forceps de disección es una pinza que tiene una punta muy aguda, ¿no? Ese forceps de disección, ¿para qué sirve? Uno entra presiona la piel con el forceps y abre la piel. Esa es la técnica sin bisturí. Ese forceps entra como una agujita en el escroto y al momento de que el urólogo abre la pinza, se abre la piel. O sea, no se utiliza bisturí, se utiliza esa pinza o ese forceps, ¿ok? Y eso es lo que produce la denominada y tan famosa vasectomía sin bisturí. Esta es la técnica anestésica, ¿no? Que es la que usualmente nosotros realizamos cuando nosotros queremos hacer una vasectomía con anestesia local, que es bastante sencilla, usualmente no duele, el paciente la tolera muy bien y el paciente no tiene ningún inconveniente con este procedimiento. Es un procedimiento bastante sencillo, es un procedimiento que toma unos 15 a 30 minutos, es un procedimiento ambulatorio, usted puede trabajar inmediatamente si gusta. Personalmente no lo voy a recomendar, siempre les pido que descansen unas horas y si es factible se tomen un par de días para que se recuperen mucho más rápido, ¿no? Recuerden que después de una vasectomía de bisturí es importante no meterse a la piscina, ¿no? Entrar a la playa por lo menos una semana, hay una herida en el escroto, no sabemos si está 100% cerrada, no vaya a ser que por ahí se meta alguna infección y usted no la pase bien después, ¿no? Hay algunas cositas que tienen que evitar, por ejemplo, dirigir carro, yo personalmente no les recomiendo porque en las maniobras de manejar uno puede tener algún encón, puede reaccionar uno mal y puede producir un accidente de una persona. Entonces, no dirigir carro, evitar una semana, sexo, ¿ok? Y tratar de descansar los 2 primeros días luego de una vasectomía. Pues espero que la charla haya sido de su completo agrado. Y bueno, ahorita ya estamos llanos a lo que les compete a la sección de preguntas, así que estoy encantadísimo de responder todas las preguntas que ustedes tengan. Muy agradecido, doctor Luis, por la ponencia, por un tema en el cual hay mucho tabú, hay muchas dudas, ¿cierto? Hay muchas inquietudes, y dentro de esas dudas o inquietudes está el que, por ejemplo, si un paciente que pensaba ya realizarse la vasectomía en un último momento decide tener un hijo, ¿hay alguna forma o tratamiento para revertir la cirugía ya realizada? Así es, esto se llama cirugía de recanalización del conducto deferente, más conocida como vasovasectomía. ¿Qué consiste? En ubicar las dos porciones de los segmentos que han sido seccionadas, tratarlas, o sea, prepararlas para la cirugía y volverlas a unir, ¿no? Eso se puede hacer con lupas de aumento o con o con un microscopio de ampliación, ¿no? Es una cirugía que sí demora, ¿no? Si una cirugía de vasectomía demora de 20 a 30 minutos, esta cirugía va a demorar de 2 a 4 horas. Es una cirugía amplia porque uno va a utilizar lupas de aumento y eso lo hace que el urólogo, el cirujano entrenado en microcirugía, nos demoremos un poco más, ¿no? Porque tenemos el campo magnificado, ¿no? Estamos trabajando con hilos que ustedes visualmente son imperceptibles a la vista normal, porque vamos a trabajar con unos conductos muy pequeñitos de 5 o 6 milímetros. Entonces necesitamos estas lupas de aumento o estos microscopios para hacer la cirugía, es por eso que demora más. Y comparativamente los costos son muchísimo más honestos. En el caso de haberse realizado ya la vasectomía, ¿cuáles son las contraindicaciones que se puedan dar para poder realizar? Y de la misma forma, si este tipo de cirugía es de forma gratuita y dónde pueden acudir a realizarlo. Ok, contraindicación, o sea, no entendí muy bien la pregunta. Me imagino que las personas piensan quiénes no pueden hacerse vasectomía, ¿no? De ahí es importante que el médico lo evalúe, ¿no? Usted no puede ir en la mañana, a las 9 de la mañana, y llegar al consultorio
y decirle al médico, quiero que me haga la vasectomía. Eso no lo puede hacer, no es recomendable. Le voy a explicar por qué. Imagínense que usted tiene una hernia y que esta hernia está entrando hasta la zona escrotal. Al momento de hacer la vasectomía, el urólogo va a detectar la hernia y no le va a operar. ¿Ok? En nuestro país, quien tiene que manejar la hernia es el cirujano general, por ley. Entonces, el médico urólogo no va a manejar la hernia. Además que, por tratar de hacer la vasectomía, le puede producir una herida en la hernia y usted puede tener una seria complicación, una peritonitis. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, usted tiene una infección en la zona escrotal. Usted hace una incisión en la zona escrotal. Cuando hay una infección, las posibilidades de que usted tenga una infección posterior son muy grandes. Entonces, es importante por eso que quienes no se pueden hacer la vasectomía, por ejemplo, los jóvenes de menos de 20 años, hay que ser mayor de edad, ¿no? ¿Quiénes no se pueden hacer la vasectomía? Los que tienen heridas o lesiones en la zona escrotal, ¿no? ¿Quiénes no se pueden, quiénes no deberían hacerse la vasectomía? Los que no han tenido evaluación médica. Según la ley, si usted no ha tenido evaluación médica, antes del procedimiento, usted no puede hacer la vasectomía. Y usted, así como usted puede exigirle al médico que le evalúe antes de la vasectomía, el médico le puede pedir a usted que tenga una evaluación previa a la vasectomía, porque usted no puede obligar al médico a operarle sin una evaluación previa, ¿ok? ¿Quién no debería también hacerse la vasectomía? Una persona de menos de 25 años. ¿Por qué? La arquitectura emocional, la arquitectura mental de una persona generalmente alcanza su madurez a los 25 años. Entonces, antes de los 25 años, todavía no están los varones suficientemente maduros como para tomar esta decisión. ¿Y quién no debería hacerse la vasectomía? Y es muy frecuente que nos busquen por eso, ¿no? Doctor, yo tengo mi enamorada, yo tengo mi pareja, pero no quiero tener hijos por el momento, pero quiero tener sexo seguro, así que quiero hacerme la vasectomía y después de 10 años lo voy a buscar para que usted me haga la reversión. Esa no es una indicación de vasectomía. ¿Okay? La vasectomía no es un método anticonceptivo que usted lo va a revertir y eso está en las normas nacionales y está en las recomendaciones internacionales. ¿Por qué? Porque la vasectomía no es un procedimiento que logre 100% el objetivo. ¿Ok? O sea, el unir los vasitos, ¿no? Los dos conductos diferentes, los dos cables, ¿no? Tanto el distal como el proximal, el unirlos técnicamente es factible 90, 100% de las veces. Pero el hecho de que usted una los cables no significa que los espermatozoides vayan a pasar adecuadamente. Entonces, por eso se considera la vasectomía como un procedimiento anticonceptivo permanente. ¿Ok? Hay una duda más, doctor, pero antes solicitarles a todos los presentes el que completen el formulario que se encuentra en el chat del Zoom. Doctor, después de la cirugía, ¿qué tipo de cuidados se deben tener en cuanto a lo que es la alimentación, reposo, ejercicio físico que puedan realizar? Alimentación ninguna, ¿no? Salvo que usted haya detectado que alguna comida le hace daño, ¿no? No hay ninguna restricción alimenticia. En lo que es el deporte, pues el ciclismo, la equitación, ¿no? Estos deportes, los deportes que generen mucho movimiento en la zona pública, pueden hacer que el paciente le incomode. Entonces, nuevamente, 1, 2 o 3 días de descanso, de reposo, libre de deporte, son recomendables. Hay que ir retomando la actividad gradualmente y también hay que ir viendo cómo se va sintiendo el cuerpo. El cuerpo se va a ir afianzando, así como cuando ustedes llevan el automóvil a que le hagan un afinamiento al automóvil, el mecánico le dice que después lo camine de a poco, que no lo corra de frente, con mayor razón su organismo. Usted no fuerce las cosas, usted se va a recuperar al 100%, pero eso va a tomar un poco de tiempo. Entonces, la primera semana, evitar deporte, la primera semana, evitar actividad sexual, la primera semana, pues alimentarse de la manera que usted decide, usualmente lo hace. No hay ninguna restricción. Tomar los analgésicos que el médico le ha dado, leer bien las recomendaciones. El médico le tiene que dar información por escrito para que usted tenga una guía cómo conducirse en casa. Y ante la primera duda que tenga usted, teléfono o va a la posta o busca al médico de opera. Los precios. Hay instituciones nacionales que hacen vasectomía con consejería incluida de manera gratuita. En los hospitales, yo me imagino, no tengo ahorita los catálogos, pero
los precios de los hospitales nacionales de MINSA están publicados en sendas instituciones. O sea, usted entra, por ejemplo, a la página web del Hospital Carrión, por darle un ejemplo, no lo conozco al 100%, y le va a salir el tarifario de los procedimientos, y asumo que una vasectomía está entre 75 y 100 soles, no creo que cueste más, ¿no? Hay instituciones como Impares, hay instituciones, hay campañas, ¿no? Ya en la parte privada va a depender de la clínica donde usted se opere y del médico que usted seleccione, ¿no? Hay varios niveles así como hay varios niveles de salud, también hay varios niveles de clínicas, ¿no? Clínicas A, B, C, D. Entonces las clínicas A, obviamente, son muchísimo más onerosas que las clínicas D, siendo que esto se puede realizar en cualquier clínica o incluso en consultorio, porque es un procedimiento ambulatorio. No se preocupe usted por el precio, usted más bien preocúpese por el tipo de información que recibe, lo más importante. Doctor, nos están refiriendo que si es que un paciente no dan la patología, ¿no? Pero por X motivos ha tenido dolores testiculares en forma crónica, ¿es factible poder realizarse la vasectomía en ese caso? Claro que sí. Yo les recomiendo cuando van a hacer una pregunta, siempre les recomiendo decir su edad, ¿no? Sexo, es conveniente, los síntomas y cuánto tiempo tienen los síntomas. Porque un dolor crónico puede tener 3 meses, como 6 meses, como 10 años, ¿no? Entonces, antes, lógicamente, la vasectomía no debe por qué aumentar o disminuir el dolor crónico. Pero antes de operarse, de ahí la importancia de que el médico evalúe el caso, porque ese dolor puede deberse a muchas causas, y si usted entra a hacerse un procedimiento, este procedimiento puede, por vecindad, empeorar el dolor. Entonces, primero, tratar de resolver o por lo menos tener el diagnóstico definitivo del causal de dolor, en este caso testicular, haciendo la salvedad que la gran mayoría de las veces los dolores en el escroto se deben a dolores epididimales, ¿no? Hacen nuevamente incidencias sobre contraindicaciones para una vasectomía, ¿no? Eso ya fue tratado. Yo creo que de repente se estarían refiriendo a pacientes que tienen ya patologías crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial o alguna enfermedad inmunológica, ¿no? No hay contraindicaciones, inclusive algunas veces me preguntan, doctor, soy cero positivo, tengo VIH, ¿me puedo hacer la vasectomía? Claro que se pueden hacer la vasectomía. En realidad no hay las contraindicaciones siempre van a ser relativas y generalmente tienen que ver con la vecindad del órgano que uno va a tratar, ¿no? Y lógicamente del tipo de paciente, si usted tiene un paciente pues con una enfermedad severa, va a tener que poner la prioridad en esa enfermedad severa para posteriormente resolver el problema de la inquietud de la vasectomía. O sea, no hay una contraindicación estricta. El diabético se puede operar, tiene más riesgo de infección. ¿Cómo se minimizan? Teniendo una hemoglobina glicosilada menor a 6, ¿no? El hipertenso tiene complicaciones muy raras con anestesia local, ¿no? Pero de repente la ansiedad puede hacer que el paciente tenga problemas, ¿no? O sea, con el tiempo nosotros no sabemos, de repente el paciente puede tener problemas de hipertensión, ¿no? El white coat syndrome que nosotros conocemos muy bien, ¿no, doctor Eric? El paciente se pone muy ansioso cuando ve al médico, cuando ve el mandil blanco y eso hace que le suba la presión. Entonces, cuando le van a operar, oído la música, le tienen que tomar las funciones vitales antes. Usted no se va a ir a operar, le tienen que tomar la presión, le tienen que medir el pulso, porque usted se va a operar de repente con 220 de presión arterial, no se puede operar, menos con anestesia, porque le va a subir más la presión. Entonces, tenemos que considerar por eso es importante que ustedes hablen con su médico antes de la cirugía, conversen largo y tendido. Y yo les invito, yo tengo un programa que se llama Hablemos hace mucho tiempo, colgado en el YouTube, donde tenemos muchísimos temas. Entonces, cuando ustedes tienen una duda, busquen al médico de su confianza.
aprovechen esta charla genial que está organizando el doctor Eric y la red de salud de Abancay, porque ustedes obtienen de primera mano de médicos la comunicación directa sobre sus dudas, ¿no? Y las dudas que ustedes hacen llegar son las que generan estos programas, ¿no? Esta charla de vasectomía se editó, se planificó, ¿no? Se hizo un guión de la charla en base a las preguntas que nos hacen llegar, porque es un tema que le inquieta mucho al paciente, ¿no? De repente, a mí como profesional, mi inquietud científica es otra, pero no es la del común denominador. Por eso cuando se conversó sobre esta charla con el doctor Napuri, la pertinencia de la charla es fundamental. Es un procedimiento que se hace todos los días, es un procedimiento que a todas edades lo buscan, no solamente hombres y mujeres. Es un procedimiento que tiene mucho tabú, es un procedimiento que mucha gente le tiene rechazo y es un procedimiento muy seguro. Bueno, doctor, agradecido por una vez más haber aceptado la invitación de la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud. Pediría, por favor, a todos los presentes el encender las cámaras para tomar la foto de término de esta presentación. Por favor, a los presentes encender la cámara para poder hacer esa toma final. Tenemos representantes de Puno, del Policlínico Policial. Por favor, encender la cámara para poder realizar esta... Un minuto, por favor, doctor. Antes de culminar, tenemos el agradecimiento de la ponencia. Las personas están muy agradecidas ante esta presentación de un tema que muy difícilmente es tocado por ciertos tabús que se tiene, por ciertas situaciones de temor que tiene la persona a tocar o preguntar al profesional. Desde la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, una vez más agradecemos la presencia del doctor Luis Usaníbar y a todos los presentes les deseamos una feliz Navidad y un venturoso 2022, con mucha fe, con mucha alegría y que el próximo año, 2022, va a venir con mejoras, con temas de mucho interés para todas las personas que están siguiéndonos en el día a día. Muy agradecido, doctor Luis Usaníbar. Muchas gracias por la invitación. Esperemos, sí, pues, que el otro año que viene, Papá Lindo nos bendiga. Hay que cuidarse. La pandemia tiene para mucho tiempo, es un virus nuevo, no lo conocemos. La mejor manera siempre va a ser mantener una distancia, lavarnos las manos. Hay que vacunarnos, no le corran a la vacuna, todas las vacunas nos protegen. Y esperar, pues, que sí, sea el otro año más productivo y sobre todo que se siga estimulando la difusión del conocimiento. Yo estoy encantadísimo, yo estoy a la disposición de la red para los temas que crean ustedes convenientes desarrollar conmigo. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, doctor, y nuevamente las gracias a nombre de la Red de Salud Abancay,
la Dirección Regional de Salud Apurímac y del Ministerio de Salud. Muy agradecido, doctor. Muy buenas tardes con todos ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden no conectarse, comer sano y hacer ejercicio. No se vayan.